Buenos días, compañeras y compañeros del Tribunal Estatal Electoral de Guanajuato. Envío un cordial saludo a nuestros seguidores en redes sociales y sin más preámbulo me presento. Soy Alejandro Camargo Cruz, integrante de la primera ponencia de este tribunal, y el día de hoy vamos a tener una breve charla con motivo de la reciente reforma publicada el día 13 de abril del año en curso. Mi tema lo he titulado Conductas, sujetos sancionables perpetradores de violencia política en razón de género. Sobre este tema debo de mencionar que un Estado debe ser considerado enteramente democrático solo cuando convergen en la toma de sus decisiones y en la representación de sus cargos tanto hombres como mujeres, lo que es conocido en el lenguaje técnico como voto activo y voto pasivo. Sin embargo, a lo largo de nuestra historia hemos sido testigos de cómo a las mujeres les ha costado más en este ámbito político alcanzar el llegar a los cargos de representación proporcional. Todo esto es apoyado en una cultura política donde resalta la denominación masculina y el machismo. De este modo, el género masculino, en su afán de conservar el poder político, se ha rehusado a ceder estos espacios públicos mediante acciones que menoscaban, anulan, obstaculizan la vida política del país con relación al ejercicio de las mujeres. Por eso, es el Estado quien debe poner fin a todas estas condiciones sociales y desigualdades de género en la participación de los asuntos públicos y políticos, que solo contribuyen a generar violencia contra las mujeres. Por tanto, debe de establecer acciones y estrategias para erradicar estas injusticias y propiciar escenarios que permitan a hombres y mujeres ocupar en igualdad de condiciones los espacios que permitan la participación política. Actualmente se mantiene una evidente resistencia a la participación de las mujeres en la vida política por parte de candidatos, funcionarios, autoridades y particulares, a pesar de que el ejercicio al voto activo y pasivo es un derecho humano reconocido desde el marco internacional. Debo mencionar que dentro de los subtemas que he preparado debemos de cuestionarnos cómo se encontraba regulada la violencia política contra las mujeres en el sistema jurídico nacional antes de la reforma acontecida el 13 de abril y precisamente en el estado de Guanajuato. Cabe decir que en México, antes de esta reforma, no existía ninguna ley de carácter general que tipificara el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género, a pesar de que nuestro sistema normativo es amplio, pues tenemos una ley general de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, una ley general de instituciones y procedimientos electorales, una ley general de partidos políticos, una ley general en materia de delitos electorales y una ley general del sistema en medios de impugnación en materia electoral. Es decir, a pesar de que nuestro marco normativo es muy amplio, ninguna de estas disposiciones tipificaba el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Y es hasta esta reciente reforma en que el legislador retoma esta situación para poder ya visibilizarla como un delito en las leyes. No obstante, debo mencionar que en el año 2017, mediante decreto número 274, publicado en el periódico oficial de gobierno del Estado el 20 de diciembre, se adicionó al Código Penal el artículo 289-A, comenzándose de esta manera a tipificar el delito de violencia política contra las mujeres. Este artículo textualmente dice lo siguiente: a quien dolosamente anule o limite el ejercicio de los derechos políticos o de las funciones públicas a una mujer por razones de género, se impondrá de 2 a 4 años de prisión y de 100 a 4 días multa. Para los efectos de este delito, se presume que existen razones de género cuando existen situaciones de poder que den cuenta de un desequilibrio entre la víctima y la persona quien propina las acciones de violencia. Además, que existan situaciones de desventaja provocadas por condiciones de género. Este artículo, si bien establece
una conducta ya tipificada para sancionar la violencia política por razón de género. Sin embargo, considero que en su texto se queda muy reducido porque impone la obligación a dos supuestos o dos conductas normativas por las cuales se puede sancionar este ilícito. La primera de ellas es que se acredite que la conducta vaya dirigida a la anulación o a la limitación en el ejercicio de los derechos políticos o de las funciones públicas de la mujer. Y además se establece un agravante de que estas conductas sean realizadas bajo una conducta de dolosidad. Es decir, es necesario que la víctima acredite esta situación de dolosidad para que pueda configurarse el delito de violencia política en razón de género, lo que en sí resulta una carga que considero ya es muy agravante para su demostración. No obstante, esta escasa regulación o estas cargas que se imponen para la demostración de este delito, es preciso cuestionarnos cómo se han venido resolviendo los asuntos relativos a las denuncias de violencia política contra las mujeres en razón de género desde el ámbito electoral. Pues bien, adelanto que en el ámbito electoral hemos contado con 3 herramientas necesarias para poder determinar la existencia de violencia política contra las mujeres en razón de género. Una de ellas es el marco jurídico internacional de derechos humanos. Una segunda de ellas es la jurisprudencia número 21/2018, aprobada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en fecha 3 de agosto de 2018. Y una última es el protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género, publicado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación con relación a otras instituciones. Debo mencionar que en relación al marco jurídico internacional, el artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece en una parte medular que todos los ciudadanos gozarán sin ninguna distinción a participar en la dirección de asuntos públicos directamente por medio de representantes libremente elegidos, así como tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas de su país. Por su parte, el artículo 7 de la Convención sobre Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer establece que los Estados partes se comprometen a establecer medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida pública y política del país. A su vez, la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer, que es la Convención Belém do Pará, estatuye en su artículo 5 que toda mujer podrá ejercer libre y plenamente sus derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales y contará con todo el respaldo del Estado para reconocer que la violencia contra la mujer impide y anula el ejercicio de estos derechos. Entonces, ¿qué obtenemos de estos artículos? Los artículos recién señalados tutelan el derecho humano de las mujeres a ejercer libremente sus derechos políticos y electorales, estableciendo el deber de los Estados parte en reconocer a las mujeres el acceso igualitario en el ejercicio de la vida pública y política del país. Y además se comprometen a eliminar la discriminación contra la mujer en el ejercicio de la vida política. Reconocen además los Estados parte que su impedimento o anulación se traduce en violencia contra la mujer. Aparte de este instrumento, debo mencionar, como lo adelanté, la jurisprudencia 21/2018, que lleva por rubro violencia política de género, elementos que la actualizan en el debate político. Con base a esta jurisprudencia, se establece un deber del juzgador de analizar ciertos elementos para poder tener por acreditada la violencia política en razón de género. Estos elementos se encuentran inmersos en dicha jurisprudencia y son los siguientes: que los actos o omisiones denunciados
sucedan en el marco del ejercicio de los derechos políticos electorales o bien en el ejercicio de un cargo público, que estos actos denunciados u omisiones sean perpetrados por el Estado, sus agentes, por sus superiores jerárquicos, colegas de trabajo, partidos políticos, o representantes de los mismos, por medios de comunicación y sus integrantes, o bien por particular o un grupo de particulares. Que estos actos se traduzcan en violencia simbólica, verbal, patrimonial, económica, física, sexual y psicológica. Y también que estos actos u omisiones que se denuncien tengan por objeto resultado menoscabar o anular el reconocimiento y o goce de los derechos político-electorales de las mujeres. Además que estos actos o omisiones se basen en elementos de género, es decir, que se dirijan a una mujer por el solo hecho de ser mujer, que tengan un impacto diferenciado en las mujeres o bien que afecten desproporcionalmente a las mujeres. Adicionalmente, a este instrumento del cual he hecho referencia, en el año 2016 el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en colaboración con otras instancias como el Instituto Nacional de las Mujeres, así como la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y otras, emitió un protocolo para orientar a las instancias electorales en la atención de la violencia política en razón de género. En dicho protocolo se establecen las acciones urgentes frente a casos de violencia política contra las mujeres, el cual ha sido un instrumento a través del cual se han consolidado referentes sólidos y se han dejado sentados precedentes que han construido y han trazado las rutas para identificar a los responsables y acompañar a las mujeres en los procesos de protección y denuncia. Con apoyo a estas herramientas, debo decir que el Tribunal Estatal Electoral emitió una sentencia con perspectiva de violencia política en razón de género. Esto sucedió dentro del Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales número 83/2018, en el que una mujer acudió a esta instancia jurisdiccional a denunciar determinadas conductas y omisiones, como las que a continuación indico. La promovente indicó en su denuncia que no se le reconoció el lugar que obtuvo para ser registrada como candidata a diputada local por el principio de representación proporcional. Indicó que se le obstaculizó el acceso de la justicia, pues puntualizó que no se le quiso recibir la queja en donde denunciaba los hechos alusivos a las irregularidades de su elección. Asimismo, indicó que fue amenazada por parte de personal directivo del Comité Estatal de su partido. También nos dijo en la denuncia que se le retiró el apoyo económico que se le había venido ministrando para el ejercicio de la Secretaría de Arte y Cultura que fue asignada por su partido. Y además nos indicó que había sido ignorada en las actividades propias del partido como secretaria de Arte y Cultura y consejera electoral. Por tanto, este tribunal en fecha 1 de junio de 2018 ordenó al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato iniciar un procedimiento de investigación para determinar si los hechos de violencia política en razón de género ocurrieron y, en su caso, identificar a los posibles responsables y a los funcionarios partidistas que se involucraron en estos actos, lo cual se materializó mediante el procedimiento especial sancionador 20/2018, en el que se sancionó al instituto y a los funcionarios partidistas que restringieron estos derechos político-electorales de la promovente. Después de todo este recorrido que he indicado, cabe mencionar que es hasta la reciente reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 13 de abril de 2020, en el que se adiciona a la Ley General en materia de delitos electorales el artículo 20 bis, en el que se tipifica ya como delito la violencia política contra las mujeres en razón de género. Este artículo se lee de la siguiente manera: comete el delito de violencia política contra las mujeres en razón de género quien por sí o por interpósita persona ejerza cualquier tipo de violencia en términos de ley contra una mujer que afecte el ejercicio de sus derechos políticos y electorales o el desempeño de un cargo público. Asimismo, quien restrinja o anule el derecho al voto libre y secreto de una mujer.
También quien amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia a una precandidatura o candidatura de elección popular. Amenace o intimide a una mujer directa o indirectamente con el objeto de inducirla u obligarla a presentar su renuncia al cargo para el que ya haya sido electa o designada. Impida por cualquier medio que las mujeres electas o designadas a cualquier cargo rindan protesta, ejerzan libremente su cargo, así como las funciones inherentes al mismo. También comete este delito quien ejerza cualquier tipo de violencia con la finalidad de obligar a una o a varias mujeres a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad en el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. También comete este delito quien limite o niegue a una mujer el otorgamiento, ejercicio de recursos o prerrogativas en términos de ley para el desempeño de sus funciones, empleo, cargo, comisión, con la finalidad de limitar el ejercicio de sus derechos políticos electorales. También quien limite o niegue a una mujer a recibir la remuneración en el desempeño de sus funciones, a quien proporcione información incompleta, datos falsos a las autoridades administrativas o jurisdiccionales en materia electoral, con la finalidad de impedir el ejercicio de los derechos políticos y electorales. Quien impida también por cualquier medio que una mujer asista a las sesiones ordinarias o extraordinarias, así como a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo. Quien impida a una mujer su derecho a voz y voto. Quien la discrimine a una mujer embarazada con la finalidad de evitar el ejercicio de sus derechos políticos y electorales. Quien realice o distribuya propaganda política electoral que degrade o denigre a una mujer basándose en estereotipos de género con el objetivo de menoscabar su imagen. Estas conductas que se tipifican como violencia política en razón de género pueden ser sancionadas con penas de prisión que van desde 1 hasta los 6 años y con multas efectivas desde los 50 hasta los 300 días multa. Este artículo recién citado nos ha dejado claro que estas 14 causales que se enumeran configuran el delito de violencia contra las mujeres en razón de género, dejando con ello ejemplificadas ampliamente las acciones por las cuales se actualiza este ilícito y deja detrás todas aquellas cargas que ya se contemplaban en el artículo 289-A del Código Penal Local, pues basta que acontezca un acto de los que se acaban de enlistar para que se configure el delito. Con ello, el legislador, bajo una óptica de fácil acceso a la justicia para las mujeres, suprime las cargas innecesarias que le eran impuestas, lo que conlleva a que en adelante se haga más sencilla y más práctica la denuncia de estos actos y con ello, sin duda alguna, se facilite el acceso a la justicia. Adicionalmente, a las conductas que se encuentran tipificadas o que más bien configuran la tipificación del delito de violencia política en razón de género, existen otras expresiones por las cuales se puede hacer presente este tipo de violencia hacia las mujeres. Comienzo diciendo que a lo largo de la historia las mujeres han demostrado que se encuentran preparadas y tienen la misma capacidad que los hombres para desempeñarse en cualquier sector laboral. Sin embargo, en la actualidad tienen que librar serias batallas para ocupar cargos de elección popular debido al fenómeno de la resistencia por parte de los hombres hacia la actividad política de las mujeres. Entonces, para frenar este fenómeno de resistencia, también la pasada reforma del día 13 de abril del año en curso adicionó el artículo 20 ter a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Este artículo se lee de la siguiente manera: la violencia política contra las mujeres puede expresarse, entre otras, a través de las siguientes conductas: incumplir las disposiciones jurídicas nacionales e internacionales que reconocen el ejercicio pleno de los derechos políticos de las mujeres, restringir o anular el derecho al voto libre
y secreto de las mujeres u obstaculizar sus derechos de asociación, afiliación a todo tipo de organizaciones políticas y civiles en razón de género, ocultar información o omitir la convocatoria para el registro de candidaturas o para cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones en el desarrollo de sus funciones y actividades. Proporcionar a las mujeres que aspiren a ocupar un cargo de elección popular información falsa o incompleta que impida su registro como candidata o induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Proporcionar información incompleta o datos falsos a las autoridades administrativas electorales o jurisdiccionales con la finalidad de menoscabar los derechos políticos de las mujeres y la garantía del debido proceso. También se hace esta expresión al proporcionar a las mujeres que ocupan un cargo de elección popular información falsa, incompleta o imprecisa para impedir que induzca al incorrecto ejercicio de sus atribuciones. Así también por obstaculizar la campaña de modo que se impida que la competencia electoral se desarrolle o en condiciones de igualdad. También por realizar o distribuir propaganda política o electoral que calumnie, degrade o descalifique a una candidata basándose en estereotipos de género, que reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad o discriminación contra las mujeres. Por difamar, calumniar, injuriar o realizar cualquier expresión que denigre o descalifique a las mujeres en ejercicio de sus funciones políticas con base en estereotipos de género. Por divulgar imágenes, mensajes o información privada de una mujer candidata o en funciones por cualquier medio físico o virtual con el propósito de desacreditarla, difamarla, denigrarla y poner en entredicho su capacidad o habilidades para la política con base en estereotipos de género. Así también se hace presente por amenazar o intimidar a una o varias mujeres o a su familia o colaboradores con el objeto de inducir su renuncia a la candidatura o al cargo para el que fue electa. También por impedir por cualquier medio que las mujeres electas designadas a cualquier puesto o encargo público tomen protesta de su cargo, asistan a las sesiones ordinarias o extraordinarias o a cualquier otra actividad que implique la toma de decisiones y el ejercicio del cargo, impidiendo o suprimiendo su derecho de voz y voto. También se expresa este tipo de violencia por restringir los derechos políticos de las mujeres con base a la aplicación de tradiciones, costumbres, sistemas normativos internos propios que sean violatorios de derechos humanos. También por imponer con base en estereotipos de género la realización de actividades distintas a las atribuciones propias de la representación política o cargo o función. Por discriminar a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos por encontrarse en estado de embarazo, parto, puerperio o impedir o restringir su reincorporación al cargo tras hacer uso de la licencia de maternidad o de cualquier otra licencia contemplada en la normatividad. Por ejercer violencia física, sexual, simbólica, psicológica, económica o patrimonial contra una mujer en el ejercicio de sus derechos políticos. Así también se hace esta expresión de violencia por limitar o negar arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo que ocupe la mujer, incluido el pago de salarios, dietas u otras prestaciones, por obligar a una mujer mediante la fuerza, presión o intimidación a suscribir documentos o avalar decisiones contrarias a su voluntad. También por obstaculizar o impedir el acceso de la justicia a las mujeres para proteger sus derechos. Por limitar, negar arbitrariamente el uso de cualquiera de los recursos o atribuciones inherentes al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. Todas estas conductas a las que he hecho referencia vienen a ser un complemento de las enunciativas en el artículo 20 bis de la Ley General en materia de delitos electorales. Sin embargo, tienen diferencias esenciales y considero que la principal diferencia es que éstas tienden a regular conductas que se exponen directamente por parte de autoridades tanto administrativas como jurisdiccionales y que además se dirigen a regular, o más bien dicho, se dirigen a menoscabar los derechos políticos de las mujeres ya en el ejercicio
del cargo público. Pero es preciso cuestionarnos, ¿de dónde surgen todas estas conductas para tipificarlas como delito o para que se manifiesten como expresiones de violencia política en razón de género contra las mujeres? Sin duda alguna, todas estas conductas fueron recogidas por el legislador con base a los precedentes que ha dejado definidos los tribunales electorales. Y para citar algunos ejemplos, traigo a este tema tres de los casos que he considerado como de vital importancia mencionar. Uno de ellos es el caso Chenaló. En el expediente sub-JDC 1654, diagonal 2016, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el decreto 216 emitido por el Congreso del Estado de Chiapas, que calificó y aprobó la renuncia de la presidenta municipal de San Pedro Chenaló. Pues dentro de este procedimiento se logró demostrar que la víctima, quien venía ostentando el cargo de presidenta municipal, fue violentada de las siguientes maneras. La candidata electa fue presionada por un grupo de personas inconformes del citado municipio para que firmara la renuncia al cargo, lo que le impidió seguir ejerciendo el cargo de presidenta municipal. Además, fue amenazada por el síndico municipal en el sentido de que una mujer no puede asumir la presidencia municipal. Y además, un grupo de inconformes de la comunidad le exigió su salida de la presidencia municipal porque, atendiendo a los usos y costumbres de esta comunidad, una mujer no puede gobernar. De esta manera, la Sala Superior consideró que la renuncia de la presidenta municipal emergió en un contexto de violencia política que obedeció en parte a su condición de ser mujer. Por tanto, ordenó restituir el derecho vulnerado con medidas eficaces que compensaran de forma integral el derecho infringido. Otro de los asuntos acontece en el expediente Subred 531 diagonal 2018, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial confirmó la decisión de la Sala Regional Jalapa en cuanto a dejar sin efectos el registro de un aspirante a ser reelecto como candidato a presidente municipal de San Juan, Colorado. ¿Pero por qué aconteció esto? Esto aconteció porque la Sala Regional Jalapa consideró que el candidato a reelegirse no cubría el requisito de elegibilidad consistente en un modo honesto de vivir. ¿Por qué? Bueno, pues porque este candidato que pretendía reelegirse propinó violencia política en razón de género en contra de la síndica municipal de la siguiente manera: omitió convocarla a sesiones de cabildo, omitió proporcionar la información de la situación financiera y presupuestal del municipio, instituyó a una síndica suplente, la destituyó a la síndica propietaria sin realizar un procedimiento legal, ya que no se le emplazó ni se le dio su derecho a audiencia. Por tanto, la Sala Superior consideró que estos actos constituyen violencia política en contra de la síndica, especialmente en el ejercicio del cargo por el cual fue electa, por lo que consideró procedente asumir directamente la implementación de medidas de protección a favor de la víctima. Otro de estos asuntos relevantes es el acontecido en el expediente Subrep 139 diagonal 2018, donde la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó el acuerdo emitido por el vocal ejecutivo de la Junta Distrital número 5 del Instituto Nacional Electoral, pues esta Junta desechó una denuncia por motivo de que la denigración no es considerada como una infracción en materia electoral. Sin embargo, en la revisión por parte de la Sala Superior se consideró que se debió de haber dado trámite, pues además de la denigración, los hechos denunciados acontecían en una evidente violencia política en razón de género, toda vez que estos actos que se denunciaron eran degradantes, calumniosos y discriminadores, tales por haberse expresado expresiones tales como ratera, zorra, ramera, adúltera, entre otros. Por lo que en tales condiciones la Sala Superior ordenó a la responsable admitir la queja y dar trámite al procedimiento especial sancionador, atendiendo al protocolo para atender la violencia política contra las mujeres en razón de género. Como puede observarse, todas estas conductas
que se encuentran ahora ya plasmadas en ley tanto en el artículo 20 bis como en el artículo 20 ter al cual nos hemos referido, han sido conquistas que las mujeres han logrado en la defensa de sus derechos político-electorales y no se han dado como meras casualidades, sino que se han dado con motivo de que se ha visibilizado esta violencia en el ejercicio de los derechos político-electorales de las mujeres. Finalmente, uno de los subtemas que se han incorporado a esta temática es los sujetos perpetradores de violencia política en razón de género. Desde ahorita puedo adelantar que toda persona física o moral que pueda incidir en menoscabar, limitar o anular los derechos de las mujeres en el ejercicio público y en la política es un sujeto que puede ser sancionable en razón a las distintas leyes que ya hemos hecho referencia. Por todo ello, conforme a todo este catálogo de conductas y de expresiones por las cuales se manifiesta la violencia política en razón de género, podemos indicar que son sujetos que pueden propinar violencia política contra las mujeres, los agentes estatales, superiores jerárquicos, colegas de trabajo, personas dirigentes de partidos políticos, militantes, simpatizantes, precandidatos, precandidatas, candidatos, candidatas, medios de comunicación e inclusive los ministros de culto religioso. Además, el artículo 442 bis, que es adicionado a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, así lo deja ver, porque refiere que son sujetos de responsabilidad por violencia política con razón de género en contra de las mujeres, aquellos establecidos en el artículo 442. Y estos sujetos del artículo 442 son precisamente los partidos políticos, las agrupaciones políticas, los aspirantes, precandidatos, candidatos, candidatas, candidatos independientes y candidatas independientes a cargos de elección popular, los ciudadanos o cualquier persona física o moral, los extranjeros, los observadores electorales, incluso las organizaciones de ciudadanos que pretendan formar un partido político. Bajo todo este contexto, de manera expresa y adicional, la misma Ley General de Instituciones y Procedimientos la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales en su artículo 10 también visibiliza como presuntos perpetradores de violencia política en razón de género a los candidatos que aspiren a ser diputados o diputadas, así como senadoras y senadores. ¿Por qué? Bueno, pues porque se les está imponiendo como requisito para ser registrados a ocupar dichos cargos el no haber sido condenados por delito de violencia política en razón de género. Además, esta misma Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales modifica el artículo 247, párrafo segundo, para establecer también como una obligación de los partidos políticos, coaliciones y candidatos que en su propaganda política electoral se abstengan de expresiones que discriminen o constituyan violencia política contra las mujeres en razón de género. Adicionalmente, se suma el inciso O del artículo 443 para dejar asentado que también constituyen infracciones de los partidos políticos el hecho de incurrir las obligaciones, el hecho de omitir en las obligaciones para prevenir, atender y erradicar la violencia política contra las mujeres. Es decir, los partidos políticos pueden ser sujetos infractores tanto por acción como por omisión, al soslayar el prevenir, erradicar la violencia política contra las mujeres. La misma ley en su artículo 380 modifica el inciso F y en su artículo 394 modifica el inciso I para imponer como obligación a los aspirantes y a los candidatos independientes el abstenerse de ejercer violencia política contra las mujeres en razón de género. También esta ley modifica el inciso B del artículo 449 para establecer como infracción por parte de las servidoras y servidores públicos, según sea el caso, de cualquiera de los poderes de la Unión, de cualquiera de los poderes locales, órganos de gobierno municipales, órganos de gobierno de la Ciudad de México, inclusive organismos autónomos y de cualquier ente público,
por menoscabar, limitar o impedir el ejercicio de derechos políticos electorales de las mujeres, o incurrir en actos u omisiones constitutivos de violencia política contra las mujeres. De esta manera, se nos involucra a todo tipo de autoridades, ya sea administrativas como jurisdiccionales, para actuar con la debida diligencia y evitar que podamos ser sujetos perpetradores de esta violencia. Bueno, de mi parte es todo. Espero y esta pequeña charla haya sido de su entera satisfacción. Sin duda se fortalecerá mi exposición con las siguientes ponencias que desarrollen mis compañeros. Buen día.